Bien, buenas tardes. Continuando con las presentaciones, hoy día tenemos la presencia de la magíster candidato a doctor, ingeniera Evelyn Castro Gutiérrez. La ingeniera cursa estudios de doctorado en ciencias de la computación en la cátedra de Concitec. Realizó su estancia tecnológica en la Universidad de Chile en el Departamento de Ciencias de la Computación. Fue asesorada por la doctora Nancy Hirschfeld en el área de visión computacional con una beca otorgada por Concitec en el 2015. Ella también es fundadora del grupo eWoman de la Universidad Católica Santa María en diciembre del 2015 y coordinadora también de este mismo grupo a través del capítulo del IEEE. Recibe el reconocimiento a las mujeres científicas en la investigación universitaria y mujeres destacadas en el Perú por la ANR en octubre de 2013. En agosto del mismo año recibe el grado de Magíster en Ingeniería de Software de la Universidad Católica de Santa María. Recibió el grado de ingeniero de la Universidad de Mención en 1995. Fue profesora visitante en Clayton State University en Atlanta. Realizó una pasantía como investigadora en paralelismo en el laboratorio LEI 2I en la Universidad de Bourgogne, Dijon, Francia. Actualmente enseña en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica Santa María y en la UNS. En el año 2011 participó como docente investigador en el proyecto Medimercado, denominado Asistencia y Monitoreo Remoto de Pacientes por medio de sensores, dispositivos móviles y central médica virtual en convenio con la empresa Microdata SRL. Se encuentra liderando proyectos en el área de visión computacional, impresiones 3D y salud en Concitec, Fundec y otras fuentes de financiación. Bien, recibamos a la candidata a doctor magíster Evelyn Castro para que pueda hacer su disertación. Adelante, doctora Evelyn Castro. Gracias. Gracias, Oscar, por la presentación. Buenas tardes. No sé si se logra escuchar. Sí, sí te escuchamos. Adelante. Ok. Bien, esperemos unos minutitos a la doctora Ok. Evelyn Castro. Adelante. Sí, buenas tardes. Deseando que se encuentren bien de salud en sus hogares y que este tiempo nos permita continuar con nuevos aprendizajes y disfrutar de la interacción con nuestros seres queridos. Agradezco en primer lugar al comité organizador y a la Universidad Católica de Santa María, mi alma mater, por la invitación a este espacio de compartir experiencias, investigación y avances en el área de HCI. Es un honor para mí ser parte de las sextas jornadas iberoamericanas de interfaz humano-computador, que se están desarrollando por primera vez en este formato y que ahora está desde Arequipa hacia el mundo. También quisiera agradecer por estar presente en las jornadas de Ingeniería de Sistemas, el GINIS, jornada que es muy importante para mí porque me trae a la mente gratos recuerdos. Por ejemplo, la primera versión hace 27 años nosotros la organizamos como estudiantes y miren que hasta ahora estas jornadas siguen vigentes y siguen aportando en la educación de nuestros estudiantes y sabemos que efectivamente nuestros docentes y estudiantes le ponen bastante esfuerzo para que día a día o año a año esta jornada siga manteniéndose. Bien, el día de hoy voy a hacer la presentación que titula PERMET, Desafíos y Oportunidades en HCI. Mi red está un poco inestable. Voy a desactivar en algún momento el video para evitar que se pueda entrecortar la comunicación. Bien.
Entonces, la ponencia de hoy me va a permitir, más que compartir con ustedes la experiencia de estos años en el desarrollo de software y dispositivos en el área de salud, enfocarme directamente en un nuevo paradigma, un paradigma que se denomina PERMED o denominado como medicina personalizada o medicina de precisión. En esta ponencia vamos a conocer un poco más acerca de su definición. Existen entidades involucradas que están tratando de trabajar activamente y brindar servicios de capacitaciones y oportunidades para someter ciertos proyectos de investigación en el área de medicina personalizada. Luego abordaremos algunos conceptos sobre HCI directamente que tengan que ver con el desarrollo de este nuevo enfoque para detectar ciertos desafíos, ciertas oportunidades. Esto va a permitir que nosotros podamos ver cómo la interfaz humano-computador está teniendo un papel importante en las tecnologías de salud. La Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos del Gobierno de Estados Unidos, denominada FDA, en este caso es Food Drug Administration, en 1998 dio luz verde a una terapia, la primera terapia genética contra el cáncer. Pocos nos imaginábamos que se estaban sentando las bases de lo que mucho más tarde sería la medicina personalizada. Esperemos un momento a la doctora Evelyn Castro, por favor. Hola. Nuevamente retomamos, Evelyn, se fue unos minutos de señal. Ok. Adelante. Bien. Les comentaba que entonces la FDA dio luz verde a la primera terapia genética contra el cáncer. Y en ese entonces no nos imaginábamos que eso iba a dar lugar a lo que hoy llamamos la medicina personalizada. Esta iniciativa de la medicina personalizada o medicina de precisión es un esfuerzo de investigación a largo plazo que va a involucrar a los institutos nacionales de salud y a otros tipos de centros de investigación, con el objetivo de comprender cómo la genética de una persona, el ambiente y el estilo de vida puede ayudar a determinar el mejor enfoque para prevenir o tratar una enfermedad. Craig Venter, creador del Instituto de Longevidad Humana, establece que en el futuro, muy cercano creo yo, vamos a, no solamente al momento de nacer o quizás antes de nacer, podamos detectar cuáles son las enfermedades que tenemos nosotros o que podemos tener, tales como un riesgo de contraer cáncer, enfermedades coronarias, demencia o quizás otro tipo de enfermedades. Y también es posible que nosotros podamos detenerlas antes de que esto ocurra. En el 2015, el presidente Barack Obama anunció que él estaba dando pie a la iniciativa de la medicina de precisión. Él nos comentaba lo siguiente, leo textualmente el párrafo, dice: ¿qué pasaría si se podría hacer coincidir una cura para el cáncer con nuestro código genético? Y si pudiéramos averiguar la dosis correcta de medicamento y esta fuera tan sencilla como tomarnos la temperatura,
Él decía que los médicos siempre han reconocido que cada paciente es único y siempre han tratado de adaptar sus tratamientos lo mejor que pueden a las personas. Por lo tanto, podemos empezar con una iniciativa de cambiar la vida de las personas. Y creo que hoy en día nos estamos dando cuenta que esta medicina de precisión está cada vez más cercana a nosotros, debido principalmente a que nosotros somos seres únicos y, por ejemplo, el COVID tiene una reacción diferente en cada uno de los organismos o quizás en ciertos estereotipos de personas. Entonces, esta iniciativa que se planteó en el 2015 ya tiene grandes avances al respecto. Según algunos autores, nos dicen que hay ciertos objetivos en la medicina personalizada. Por ejemplo, el doctor Luigi Boccuto nos dice que existe este nuevo enfoque no es simplemente tratar a la enfermedad, sino decidir la mejor cura posible para todos y cada uno de los seres humanos. Quiere decir que en este caso ya está yendo un poco más allá. No es solamente la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, sino también la cura de estas enfermedades. Javier Pujol nos dice que, en resumen, el objetivo de la medicina personalizada es dar el tratamiento correcto en el momento correcto a la persona correcta. Entonces, no somos pacientes promedio, somos pacientes que necesitamos una dosis adecuada de ciertos medicamentos, una prescripción adecuada dependiendo del ambiente donde vivimos, dependiendo de el estilo de vida que tengamos. A raíz de este nuevo paradigma, se empezaron a crear ciertas organizaciones, fundaciones, como por ejemplo ERA-PERMED. ERA-PERMED es un nuevo mecanismo de cofinanciación de ERANET en Europa y está apoyado por 32 socios de 23 países que tienen financiamiento de la unidad o de la Comisión Europea. ¿Cuáles son los objetivos específicos de ERA-PERMED? Alinear las estrategias nacionales de investigación, fortalecer la competitividad de los actores europeos y mejorar la colaboración europea con países no comunitarios en materia de medicina personalizada. También tenemos el proyecto EULAC-PERMED. Es un proyecto un poco más cercano a nosotros, porque lo que trata de hacer es integrar a los países de América Latina y el Caribe en el consorcio de actividades de ERANET y ERA-PERMED. Prácticamente está orientado a pacientes, ciudadanos y a la sociedad en general. En noviembre del año pasado se llevó a cabo en Uruguay una conferencia acerca de EULAC-PERMED, donde invitaron a especialistas en el área de salud y especialistas en el área de tecnologías de la información. Entonces, EULAC-PERMED se encuentra trabajando en beneficio de estos pacientes, de tal manera que va a contribuir al objetivo de desarrollo número 3 de las Naciones Unidas, el cual nos dice que es nuestro derecho garantizar la salud y promover el bienestar en todas las edades. También EULAC-PERMED suele dar cada cierto tiempo una serie de convocatorias. Estas convocatorias no solamente son para el área de medicina, sino para el área de tecnologías o cualquier área en específica que esté relacionado con un tema de la salud. En el caso de
ética también. Y lo que pretende hacer es entregar cierto financiamiento para la realización de proyectos de investigación, capacitaciones, de tal manera que no solamente estén involucrados países extranjeros, sino América Latina. Tenemos también otra organización que está apoyando fuertemente la medicina personalizada, que se denomina Coalición de la Medicina Personalizada. Específicamente, este organismo tiene representantes de innovadores, científicos, pacientes y proveedores, quienes tratan de dar un financiamiento especial a todos los nuevos proyectos de investigación en esta área. Pero una característica especial es que, por ejemplo, se encuentra Venture Capital, que son capitales de riesgo que van a apostar por nuevos proyectos de innovación. El objetivo principal de esta coalición es que va a abogar por cambios que aumentarán la inversión en medicina personalizada y van a facilitar su adopción, tanto a los pacientes en un sistema de salud determinado. Margaret Colangelo, cofundadora y manager del grupo Deep Knowledge, nos comenta lo siguiente: ¿qué es en general entonces la medicina de precisión? Es una revolución en la forma en que tratamos y prevenimos enfermedades utilizando tecnología de vanguardia para emparejar a los pacientes con su tratamiento. Debemos de tener claro que no somos un promedio, somos personas con características bien establecidas, a las cuales la medicina de precisión puede ser específicamente para nosotros o para un grupo con características o subtipos similares. Entonces, muchos especialistas decían que la medicina personalizada solamente estaba orientada a la genética, pero en realidad no es toda la historia la genética. Normalmente los grupos extraños que pueden ser tratados de una forma particular también son parte de esta medicina, y sobre todo la data que puede producir el tratamiento, la prevención, el diagnóstico y posteriormente la cura de la enfermedad. Toda esa data va a permitir que la medicina de precisión, valga la redundancia, sea más precisa posible, siempre y cuando se obtenga toda esa data, la sepamos manejar y que posteriormente se pueda tratar la enfermedad de mucho más personas. Entonces, tenemos un gráfico del doctor Thomas Wench que determina lo siguiente. Anteriormente la medicina se basaba simplemente en la intuición, en síntomas, pero hoy y a futuro se va a basar en patrones, en algoritmos, y cada vez los algoritmos deben ser mucho más especializados, de tal manera que podamos encontrar ciertos aspectos que sean comunes en algunos pacientes o usuarios y que posteriormente se puedan analizar. Para eso, el reto en la gente de tecnología es específicamente que tenemos que manejar gran cantidad de data. El manejo de esta cantidad de data, resumiendo un poco, estábamos comentando que existen ciertos lineamientos
que son requerimientos también de algunos autores sobre los aplicativos que se dan en el área de la salud. En este caso, por ejemplo, Yuval Noah nos dice que los humanos siempre fueron mucho mejores inventando herramientas que usándolas sabiamente. Entonces, es interesante que nosotros podamos detenernos y revisar un poco cuáles son los requerimientos que se deban de cumplir para evitar que los usuarios no utilicen bien los aplicativos. En ese contexto, la FDA también propone una guía de aplicación de factores humanos y ingeniería de usabilidad en los dispositivos médicos. Ellos proponen ambientes de usuario, al usuario mismo y a las interfaces de usuario. Si todo eso se maneja correctamente, vamos a lograr tener seguridad y uso eficiente, efectivo de los dispositivos. En caso contrario, en salud cometer un error definitivamente no debería de darse. Entonces, empezando a determinar qué tipos de usuarios son los que tenemos, y de acuerdo a HCI también podemos determinar que existen usuarios directos e indirectos. Dentro de ellos podemos tener a los médicos, enfermeros, cuidadores profesionales, pacientes, miembros de la familia, miembros del personal de mantenimiento, por ejemplo. Es bueno identificar esos usuarios, pero también es bueno identificar las características de estos usuarios. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, alguien crea un medidor o un pulsioxímetro, que es aquel que mide los niveles de oxígeno en la sangre, está orientado directamente a un paciente? ¿Qué sucede si nosotros no analizamos el tamaño físico de esta persona, la fuerza, la resistencia o la destreza física, la flexibilidad y coordinación? ¿Qué es lo que sucede si no tomamos en consideración la visión o la capacidad auditiva o sensibilidad táctil que tiene esta persona? Puede suceder que la persona que tenga una artritis o quizás pueda tener un mal de Parkinson, no esté al cuidado de nadie y ella misma tenga que medirse el nivel de oxígeno en sangre. Entonces, el considerar cada una de estas características que la FDA también plantea, es interesante hacer un match o un checklist de cada una de ellas y crear las aplicaciones considerando inclusive, como dicen ahí, habilidades de alfabetización y lenguaje de la persona, y quizás la voluntad y motivación para aprender a utilizar un nuevo dispositivo. Es importante que también nosotros, al momento de realizar los aplicativos en el área de salud, consideremos ciertas condiciones ambientales. ¿Qué es lo que sucede si en el lugar donde se va a ejecutar este aplicativo tiene un nivel de iluminación o alto y que muchas veces puede dificultar la visión en las pantallas o los controles de dispositivo? El nivel de ruido también, que pueden provocar no solamente los dispositivos que se encuentren al costado, sino también algunas alertas y algunas alarmas que pueden inclusive confundirse unas con otras. Entonces, es necesario que estemos atentos a cada una de esas condiciones ambientales. Podría ser también que la sala se encuentre llena de equipos, o en todo caso que estos equipos puedan quizás evitar maniobrar
la maniobra de una persona y que pueda generar distracciones de tal manera que los pueda confundir o abrumar, ¿no?, en el uso de este dispositivo. También considerar si el dispositivo o el aplicativo va a ser ejecutado en un vehículo en movimiento. ¿Qué es lo que sucede si el usuario no logra leer bien la pantalla o no puede realizar movimientos motrices finos por encontrarse directamente en esta unidad vehicular que está en movimiento? Es por esta razón que las características que plantea tanto HCI como el organismo gubernamental de los Estados Unidos coinciden en tratar cada uno de estos aspectos de manera importante en el análisis. También tenemos características de las interfaces, como por ejemplo, puede ser el tamaño y la forma del dispositivo. Quizás hay algunos elementos que brindan información al usuario como indicadores luminosos o displays y alarmas auditivas o visuales. También podemos tener algunas interfaces que puedan estar siendo utilizadas por teclado, mouse, o hoy en día hay interfaces que se pueden manipular mediante gestos, mirada o voz. Tener cuidado también en la lógica de interacción entre el usuario y el sistema, de tal manera que se sepa cómo y de qué forma se va a entregar la información al usuario. Otro aspecto que se logra tener en cuenta en la FDA y que quizás no se toma en cuenta en ciertos requerimientos en HCI es también el embalaje etiquetado o rotulado de los dispositivos, que incluyen normalmente instrucciones dentro del dispositivo. Finalmente, resumamos, el profesional en HCI debe ser una persona que empiece a interactuar con desarrolladores de tecnología, expertos en salud, tanto profesionales y pacientes, ya que normalmente todos estos aplicativos son interdisciplinarios y merecen un esfuerzo de cada uno de los actores. Blanford propone un esquema para trabajar de forma interdisciplinaria, como vemos en el gráfico. Bien, las conclusiones a las cuales llegamos al revisar todo el material sobre medicina personalizada y la reglamentación que rige esta medicina personalizada y el uso de tecnologías de la información, nos percata de que los sistemas de atención médica son críticos y complejos y necesitamos nuevas estrategias para diseñar e implementar tecnologías de salud interactivas que aborden las necesidades y valores de sus diversos usuarios y que éstas, lógicamente, sean accesibles. HCI tiene un rol importante en las tecnologías de la salud hoy en día. Debemos de ser conscientes de cumplir con los requerimientos para identificar los roles y características de los usuarios, el entorno y las interfaces de estos usuarios. Así como también debemos de alinear el desarrollo del software a los estándares internacionales en el área de salud, no estar desligados de la reglamentación o regulación de la FDA o de estándares como el ISO 13485. Debemos de permitir a las personas
que gestionen su propia salud y la de los demás, es decir, empoderar a la gente para que a través del software pueda realizar las mediciones, los controles, diagnósticos adecuadamente, utilizando un software hecho con calidad, basándose en los requerimientos de estos usuarios. Y por último, debemos de estar atentos a las nuevas experiencias de usuarios que se van a crear debido a las innovaciones interactivas y los algoritmos novedosos o nuevas técnicas. Bien, gracias por su atención. Ahora estoy atenta a las preguntas. Hola. Sí, agradecemos a la ingeniera Evelyn por la excelente presentación. Pasamos ahora a las preguntas que han podido formular. Bien, nos hacen la siguiente pregunta, ¿no? Esta personalización de este software enfocado a la medicina en el sector local y en el Perú, ¿se viene aplicando o todavía es un piloto? Hola, ¿me escuchan? En realidad, Sí, la medicina personalizada a través de la institución de EULAC Perú o el EULAC Permet recién se está dando a conocer en América Latina y el Caribe, ¿no? Estas iniciativas empezaron en Estados Unidos y en Europa y recién el año pasado ha venido a América Latina la conferencia de personalización de la medicina o medicina de precisión. Entonces, hay muchas aplicaciones o dispositivos médicos que se están creando, pero que están un poco desligados de los objetivos que plantea la medicina personalizada o medicina de precisión. Entonces, nuestra tarea ahora es que todos estos aplicativos estén un poco más ligados en ese aspecto, ¿no? perfecto. Tenemos una siguiente pregunta, ¿no? De acuerdo a la exposición, los dispositivos móviles son los que acomodarían a trabajar con esta plataforma. No necesariamente los dispositivos móviles, sino todos los aspectos internos que esto represente, que son, por ejemplo, técnicas de inteligencia artificial, técnicas de Big Data, y que posteriormente los aplicativos móviles podrían recoger esta información, sí, es ideal, pero pueden ser también diferentes dispositivos que puedan trabajar toda esta información y diferentes algoritmos y técnicas que van a ayudar que los diagnósticos, los tratamientos sean mucho más exactos y precisos para la persona que está consultando el tratamiento, ¿no? Bien, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. En relación a la implementación, en un primer momento los algoritmos serían supervisados para después ser no supervisados. Depende mucho de la visión del especialista. Hoy en día se está trabajando técnicas supervisadas y no supervisadas. Tenemos algunos algoritmos sobre radiomics o también tenemos algunos dispositivos que están trabajando con el reconocimiento de imágenes, como por ejemplo con redes generativas o autogenerativas. Entonces, depende mucho de la posición del investigador, cómo plantee este aprendizaje. Hoy en día se está tratando de lograr la independencia de cada uno de los que se
que se dan inicialmente. Por ejemplo, nosotros en el reconocimiento de imágenes médicas trabajábamos con un gol estándar. Este gol estándar era dado por el especialista. El especialista tenía que realizar una demarcación de la estructura ósea de tal forma que el algoritmo pudiera detectar lo que el especialista ha hecho. Pero a raíz de una serie de experiencias y trabajos relacionados, también se está utilizando ciertas técnicas que no necesariamente van a tener el conocimiento del especialista. Entonces, en este caso, si no tienen el conocimiento específico, podrían ser técnicas no supervisadas o técnicas supervisadas, ¿no? Le agradecemos la presentación de la doctora Evelyn Castro, PERMEC, Desafíos y Oportunidades en HCI.